Hace muchos años, un amigo me invitó a dar una serie de conferencias y estudios bíblicos en su iglesia. Y eran precisamente sobre el tema de Apocalipsis. Y su mamá, que era una persona que le gustaba como yo predicaba y siempre que yo iba a la iglesia hacía todos los esfuerzos por ir, pues se enteró que yo iba. Y él la llama y le dice: mami, hoy es el estudio bíblico, ¿vas a ir? Y ella dice: no voy. Dice: ¿por qué? Dice: porque el estudio es de Apocalipsis y eso a mí me da miedo. Y déjeme decirle que el sentimiento de aquella hermana es bastante común. Hay mucha gente que cuando usted le menciona el libro de Apocalipsis o los temas apocalípticos, reaccionan con miedo. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones. En particular, la literatura apocalíptica se ha presentado de esa manera, como esa literatura que da miedo, esas cosas que dan miedo. En nuestro idioma, cuando usted dice que hubo un apocalipsis, quiere decir que hubo una catástrofe en algún lugar. No necesariamente que ocurrió lo que el libro de Apocalipsis dice. Y todos nosotros tenemos en nuestra mente películas, algunas religiosas y otras seculares, que hablan sobre el fin del mundo. Y uno piensa en Apocalipsis y piensa en el fin del mundo y sencillamente le da miedo. Sin embargo, hay una segunda razón por la cual la gente le tiene miedo al libro de Apocalipsis. Y es porque hay predicadores, predicadoras, que se han dedicado a predicar el libro de Apocalipsis recalcando el miedo, recalcando lo catastrófico, recalcando los males que vienen para la humanidad. Y esas prédicas y esos sermones que detallan con todo cuidado todas las cosas malas que nos pueden pasar, pues esas cosas han causado que la gente tenga miedo. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado sermones donde después de detallar todos los juicios que vienen, el predicador exhorta a la gente a escapar por su vida, o exhorta a la gente a huir de la ira venidera, de manera que lleguen a la fe? Pero hay un grave problema con eso, y es que el miedo es muy mal evangelista. Si una persona busca de Dios por miedo, esa persona busca de Dios hasta que se le quite el miedo. Y cuando se le quita el miedo, pues deja de buscar de Dios. Sencillamente, el miedo puede motivar a una persona a ir a la iglesia una que otra vez, pero el miedo no nos motiva a amar a Dios. Primera de Juan sabe esto, y en esa epístola tenemos un texto que contrasta el miedo y el amor. Escuchen lo que dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en Dios, permanece en amor, y Dios en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Tiene que quedar claro entonces que solamente el amor nos puede conducir a una buena relación con Dios. Solamente el amor nos puede conducir a una relación duradera con Dios. Para tener una espiritualidad que es una amistad con Dios profunda, usted necesita amar a Dios. El miedo no lleva a una espiritualidad profunda. La buena noticia es que la inmensa mayoría de esas interpretaciones de Apocalipsis que se utilizan para meter miedo están equivocadas. Porque el libro de Apocalipsis no fue escrito para dar miedo, sino para acabar con el miedo. El libro de Apocalipsis está escrito para dar ánimo y para dar esperanza al pueblo de Dios. El Apocalipsis de Juan, también conocido como el libro de la Revelación, fue escrito
en la segunda parte del primer siglo de la era cristiana. Y yo sé que para muchos de nosotros eso no significa mucho, porque no somos necesariamente estudiosos de esas cosas. Sin embargo, cuando usted lee, aunque sea un poquitito de la historia greco-romana, y considera ese final del primer siglo, se da cuenta que la iglesia nace en tiempos de crisis. En ese momento, la iglesia es perseguida por el aparato militar romano. Y la pregunta que se impone es ¿por qué? ¿Por qué los romanos perseguían a la iglesia y la acusaban de 1000 males? Pues mire, el problema que tenía el Imperio Romano con la iglesia era tanto político como religioso. Y lo más importante para los romanos, claro está, era la política, no era la religión. Cuando los romanos veían a la iglesia, ¿qué encontraban? Un grupo de gente que decían que adoraban a un Dios. Pero tenían templos, ¿no? ¿Y esos dioses tenían imágenes? Tampoco. ¿Tenían sacerdotes y sacerdotisas? Pues no. ¿Había un ritual establecido? Ninguno. ¿Se veían ellos sacrificando animales a sus dioses? Pues tampoco. Entonces, cuando los romanos evaluaban la iglesia a la luz de lo que ellos entendían que era una religión, decían, eso no es una religión, eso es una superstición. Y esa era la acusación principal contra la iglesia. Que la iglesia no era una religión, sino que era una superstición. Y que esa gente se reunían a hacer cosas feas, a hacer cosas malas. Entre los rumores que decían los romanos, era que la gente, esos cristianos se reunían, mataban a alguien y se comían la carne de esa persona y se tomaban la sangre. Y nos acusaban de caníbales, porque no entendían la cena del Señor y el simbolismo involucrado, que nosotros tomamos el pan y vino, y ellos pensaban que literalmente en la iglesia se comía carne humana y se bebía sangre humana. Otra gente decía que matábamos un burro y le cortábamos la cabeza y la cabeza la poníamos en la punta de una cruz y que eso era lo que se adoraba. O sea que había toda una serie de rumores y chismes en contra de la iglesia. Ahora bien, el problema más grande que tenían los romanos con la iglesia era nuestra confesión de fe, que Jesucristo es el Señor. Porque los romanos dominaban todo el mundo conocido. O sea, usted tiene que entender, desde lo que hoy es Portugal hasta lo que hoy es la India, desde lo que hoy es Gran Bretaña, Inglaterra, Irlanda, hasta el corazón del África, en Etiopía, toda la cuenca del Mediterráneo, todo eso estaba dominado por el Imperio Romano. Más de 120 países y etnias. ¿Cómo usted puede controlar a esa gente? Pues miren, los romanos trataron de controlar a la iglesia por medio de la religión. Y le decían, no importa el Dios que ustedes tengan, no importa el número de dioses y diosas que ustedes tengan, ustedes tienen que adorar al emperador. Y era una adoración sencilla. Los emperadores sabían que ellos no eran dioses. Decir que el emperador era el Señor era más una confesión política que religiosa. Pero se hacía con rituales religiosos porque el emperador romano tenía un montón de títulos y uno de ellos era sumo pontífice de la religión grecorromana. La iglesia era el único grupo, aparte de los judíos, que se resistía a adorar al emperador.
Los romanos no entendían. Si todos los otros países del mundo pueden adorar a su dios o su diosa o sus dioses y adorar al emperador, ¿por qué ustedes no? Y como ellos no entendían, empezaron a decir dos cosas horribles en contra de la iglesia. Empezaron a decir que los cristianos de verdad eran ateos, porque no tenían ningún Dios visible, no tenían ninguna imagen de ningún Dios, así que adoraban el aire, eran ateos. Y lo otro que decían era que los cristianos odiaban a la humanidad y los acusaban de odiar a la humanidad. ¿Por qué? Porque esa gente se cree mejor que nadie y no se quieren juntar con nadie. Ellos no quieren adorar ningún Dios y no quieren reconocer a Dios de ningún otro país, porque ellos odian a todo el mundo. A nosotros eso nos parece ridículo. Pero esa era parte de la ofensiva romana en contra de la iglesia. Decir que el pueblo de Dios que adoraba al Señor por medio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo, que en realidad éramos ateos y que en vez de amor lo que teníamos era odio hacia la humanidad. Y esas fueron las excusas que utilizaron los romanos para perseguir a la iglesia. La persecución al principio se dio sin entender mucho de lo que estaba pasando. Durante la vida del apóstol Pablo hubo la primera persecución, que más que una persecución fue una expulsión. El emperador expulsó a todos los judíos de Roma porque le fueron a decir que había un agitador que se llamaba Cresto y que el Cresto ese se había metido a las sinagogas judías y había formado un alboroto. Y como los romanos no encontraron al Cresto ese para meterlo preso y matarlo, pues botaron de Roma a todos los judíos por un par de años. Y no entendían que el problema no era un hombre llamado Cresto, era el nombre de Cristo. Después, Nerón comenzó a perseguir la iglesia. Fue una persecución localizada en el área de Roma. Persiguió a los creyentes y entre las cosas más asquerosas que hizo Nerón fue que para una de sus fiestas, en uno de sus palacios, agarró cristianos y cristianas que habían sido encarcelados, los amarraron a columnas, les echaron petróleo por encima y los prendieron en fuego y los usaron de lámparas mientras ellos pachangueaban toda la noche. Más adelante, ya para final de siglo, el emperador Domiciano, que estaba loco al punto de que el Senado romano, después que Domiciano murió, mandó a romper todos los documentos y todos los monumentos y todas las tarjas con el nombre de él, porque así de malo era. Él comenzó la primera gran persecución a través de todo el imperio en contra de la iglesia. Y hay muchos rumores de por qué él hizo eso. Él tenía una relación muy extraña con su hermana. Mucha gente dice que él estaba enamorado de su hermana. Otra gente dice que él y su hermana eran pareja y que su hermana se convirtió y que después que se convirtió al evangelio, pues ella jamás continuó con esa relación ilícita, incestuosa que tenía con su hermano, y que él en respuesta comenzó a perseguir la iglesia. Las verdaderas razones no las sabemos, pero el hecho es que Domiciano persiguió a la iglesia. Y ahí fue donde por primera vez los creyentes fueron perseguidos en todo el imperio, encarcelados y asesinados por confesar el nombre de Jesucristo. El libro de Apocalipsis se escribe en respuesta a todo eso que yo le estoy diciendo. El libro de Apocalipsis se escribe en respuesta a toda esa violencia que el imperio lanzó en contra de la iglesia. Apocalipsis trata de responder una pregunta.
que déjenme decirles, ustedes y yo todavía nos la hacemos de vez en cuando. Y es, ¿hasta cuándo vamos a sufrir? ¿Hasta cuándo vamos a sufrir? Escuche lo que dice el capítulo 6, versículos 9 al 11. Al abrir el cordero, el quinto sello, debajo del altar, vi a las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y de su testimonio. A gran voz decían: Señor santo y verdadero, ¿hasta cuándo seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra sangre? Entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco más de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos, que también sufrirían la muerte como ellos. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vamos a sufrir? ¿Hasta cuándo vamos a ser perseguidos y perseguidas? ¿Hasta cuándo nos van a estar asesinando? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta que tiene la iglesia. Y Apocalipsis la responde de manera contundente. Nos dice que el mal va a durar un poco más de tiempo, que el sufrimiento va a durar un poco más de tiempo. La Biblia no nos miente, la Biblia nos dice la verdad. Sin embargo, nos enseña algo bien importante, que es importante que usted y yo lo tengamos claro. El sufrimiento no es eterno. Dios es eterno. El odio no es eterno. El amor es eterno. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis le escribe a la iglesia para decirle que el sufrimiento va a tener fin. Que quizá no es hoy, no es mañana, no es tan rápido como usted lo espera, pero no vamos a sufrir eternamente. Porque el mal no puede vencer. El mal es malo. Y como es malo, tiene defectos. Y no puede vencer. Solamente el amor es eterno. Solamente el bien es eterno. Porque Dios es amor. Dios es el Dios del bien y Dios es el Dios de la vida. La muerte no va a tener la última palabra. Cuando vamos al capítulo 5, los versículos que leyó nuestro hermano Javier, ahí usted ve cómo la iglesia pasa del llanto a la esperanza. Juan el vidente se ve en visión frente al trono de Dios. Y allí tiene la siguiente visión. Vi entonces que el que estaba sentado en el trono tenía en la mano derecha un libro, el cual estaba escrito por dentro y por fuera. El libro estaba sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel poderoso, que a gran voz proclamaba: ¿quién es digno de abrir el libro y de quitarle los sellos? Ese libro contenía la historia de lo que iba a pasar, la narración de lo que venía en el futuro. Alguien lo levanta y pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro? Y claro está, 7 es el número de la totalidad. Por lo tanto, ¿cuántos sellos va a tener? Pues 7, está totalmente sellado. ¿Quién es digno de abrir el libro y de quitarle los sellos? Pero no había nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiera abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Yo lloraba mucho. Eso dice el vidente. Yo lloraba mucho al ver que no había nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Y por qué lloraba? Porque si el libro permanecía sellado, no había futuro. Si el libro permanecía sellado, el sufrimiento seguía reinando. Si el libro permanecía sellado, nos iban a seguir matando. Y mientras él llora,
pensando que no hay esperanza, uno de los ancianos me dijo: no llores, pues el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y puede abrir el libro y quitarle sus 7 sellos. El resto del Apocalipsis es la narración de cómo ese cordero inmolado, que a la misma vez es como un león, ese que se ve tan débil. ¿Usted alguna vez ha visto un corderito muerto y desangrado ya, listo para que le quiten la piel para cocinarlo? ¿Alguna vez usted ha visto un animalito así? ¿Verdad que no tiene casi forma? Que cuando usted lo agarra, usted ve que el animalito está casi deshaciéndose en sus manos. No tiene fuerza, no tiene consistencia. Ese cordero inmolado, que se ve tan débil, es más fuerte que el mal. Ese que murió en la cruz es más fuerte que la muerte. Ese que dio su vida es más fuerte que los que andan con espadas y la quitan. El mal no tiene la última palabra. El sufrimiento eterno no es. El libro de Apocalipsis nos enseña precisamente que nuestros sufrimientos tendrán fin y que el mal no tiene la última palabra. Nos enseña que el mal no puede vencer porque la victoria le pertenece al Dios de la vida y al Cordero, porque Él sufrió para acabar con todo sufrimiento. Jesús murió para matar la muerte y que ustedes y yo tengamos vida abundante. Y por eso hoy la iglesia, junto a los ángeles y los arcángeles, se une a todo el ejército del cielo y la iglesia grita: la salvación proviene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Amén. A nuestro Dios sean dadas la bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias, y la honra, el poder y la fortaleza por los siglos de los siglos. Amén.